El misterio más antiguo del mundo acaba de ser descifrado por una computadora, y los resultados son honestamente salvajes. Estamos hablando de una habitación secreta llena de más de 1700 pergaminos, que fueron convertidos en carbón por una explosión volcánica hace casi 2000 años. Durante años, los expertos pensaron que la tinta se había ido para siempre porque estaba hecha del mismo material orgánico que el papel quemado. Asumieron que buscar tinta negra en papiro carbonizado negro era como buscar un gato negro en una habitación oscura durante un apagón. Pero estaban equivocados. La IA acaba de decodificar las primeras páginas, y el mensaje es una llamada de atención total para la élite antigua. No vas a creer lo que un filósofo romano tenía que decir sobre las personas ricas que esencialmente estaban pagando sus cuentas mientras él vivía en su casa de huéspedes. El milagro del dormitorio de Nebraska. El mayor avance en la historia de la arqueología no ocurrió en una tumba polvorienta o un museo elegante. En cambio, ocurrió en una pantalla de computadora en un dormitorio universitario en Nebraska. Durante más de 200 años, los pergaminos de la Villa de los Papiros fueron considerados una causa perdida porque parecían troncos quemados y eran igual de frágiles. Si siquiera intentabas desenrollarlos, se convertirían en escamas negras, y el texto se perdería por toda la eternidad. Era una situación desgarradora para los historiadores que sabían que los mayores secretos del mundo clásico estaban sentados justo frente a ellos, pero eran completamente inaccesibles. Pero entonces llegó el desafío Vesubio, que fue una llamada global de ayuda lanzada por emprendedores tecnológicos y científicos que pusieron $700,000 en juego. La misión era simple en teoría, pero básicamente imposible en práctica: leer lo ilegible. Un estudiante de ciencias de la computación llamado Luke Farritor fue una de las personas que mordió el anzuelo. Pasó días y noches entrenando a una inteligencia artificial para buscar las texturas más pequeñas en la superficie del papiro carbonizado. Verás, cuando los escribas antiguos escribían con su tinta, estaba hecha de carbono y goma, mientras que el papel estaba hecho de la planta de papiro. Cuando el volcán golpeó, todo se convirtió en carbono. Para el ojo humano, e incluso para la mayoría de los rayos X estándar, todo se ve exactamente igual. Pero aquí está el asunto. La IA podía ver cosas que nosotros no podíamos. Fue entrenada para reconocer los patrones de crujido y las formas sutiles en que la tinta cambió ligeramente la textura de la página mientras se secaba hace siglos. Después de incontables horas de escaneo y aprendizaje automático, el programa finalmente escupió un resultado. Encontró las letras de la palabra griega porfiras, que significa púrpura. Esa sola palabra lo cambió todo porque probó que el sistema funcionaba. Poco después, otros genios se unieron al esfuerzo y pudieron extraer más de 2000 caracteres del primer pergamino. Esta fue sin duda la primera vez que un humano había leído estas palabras desde la era del Imperio Romano. La parte loca es que lo hicieron sin siquiera tocar el pergamino físicamente. Usaron lo que se llama desenrollado virtual. Este es un proceso donde un escaneo CET de alta resolución crea un mapa tridimensional de cada capa individual del papel enrollado. Es como tomar un pedazo de papel arrugado y alisarlo dentro de un programa de computadora sin nunca arriesgarse a un desgarro. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es cuántos datos requiere esto. Estamos hablando de terabytes de información para solo una pequeña sección de un pergamino. Los escaneos tienen que ser tan detallados que muestren las fibras individuales del papiro. Una vez que la IA sabe qué buscar, puede empezar a conectar los puntos y mostrar las formas de las letras griegas. Los resultados fueron tan claros que los historiadores pudieron identificar al autor del texto. Esto no era solo una lista de compras aleatoria o un registro de impuestos, era una pieza profunda de filosofía escrita por un hombre que vivió en la villa justo antes de que el volcán explotara, el día que la montaña se tragó el sol. Para entender por qué esta biblioteca es tan especial, tienes que entender la pesadilla que ocurrió en el año 79 después de Cristo. La mayoría de la gente conoce Pompeya, pero la ciudad de Herculano estaba mucho más cerca del volcán y fue golpeada mucho más fuerte. Era un lujoso resort costero donde las personas más ricas de Roma iban a vacacionar y escapar del calor de la ciudad. Una de las casas más grandes ahí era la Villa de los Papiros, que muchos creen que era propiedad de un hombre llamado Lucio Calpurnio Pisón Cesonino. Este tipo no era cualquiera, era el suegro del mismo Julio César. Este lugar era la cima absoluta del lujo, lleno de hermosos jardines, estatuas de bronce y una biblioteca masiva que era la envidia del mundo romano. El día de la erupción, la gente de Herculano vio una nube masiva de ceniza elevándose 30 kilómetros hacia el cielo.
Inicialmente no sabían que era un volcán porque el Vesubio había estado en silencio por cientos de años, y mucha gente simplemente pensó que era una montaña regular. Pero entonces la nube colapsó y envió una ola de gas caliente y roca corriendo montaña abajo a más de 160 kilómetros por hora. Esto es lo que los científicos llaman una oleada piroclástica. Golpeó la ciudad en un instante y la temperatura era de más de 600 grados Celsius. Esto era tan caliente que ni siquiera le dio a las cosas la oportunidad de prenderse fuego y convertirse en ceniza. En cambio, las horneó. Básicamente, todo lo orgánico se convirtió en carbón instantáneamente. Esto incluye a las personas, los árboles y los pergaminos en la biblioteca, debido a que la ciudad fue enterrada bajo casi 20 metros de lodo volcánico y ceniza. Quedó sellada del aire y la humedad. Esto preservó los pergaminos de una manera en que ninguna otra biblioteca en la historia jamás fue salvada. Si la biblioteca hubiera estado en Roma o Alejandría, habría sido quemada en una guerra, robada por saqueadores, o simplemente se habría podrido con los siglos. Pero porque el Vesubio la enterró, la biblioteca se quedó exactamente donde estaba durante casi 2000 años, escondida bajo una capa de roca sólida. Cuando los exploradores encontraron la villa por primera vez en los 1700, ni siquiera sabían lo que estaban mirando. Pensaron que los pergaminos eran solo pedazos de madera quemada o carbón de una chimenea. De hecho, tiraron muchos de ellos o los usaron como antorchas antes de que alguien finalmente notara que tenían forma de rollos. Incluso entonces, los primeros arqueólogos eran como un toro en una tienda de porcelana. Trataron de cortarlos con cuchillos o sumergirlos en químicos para hacer que se abrieran. La mayoría del tiempo solo terminaron con una pila de polvo negro y mucho arrepentimiento. Los pergaminos que sobrevivieron esos primeros experimentos son un milagro en sí mismos. Son tan frágiles que incluso un ligero cambio en la humedad puede hacer que se desmoronen. Durante siglos, se sentaron en un museo en Nápoles, y todos pensaron que eran solo monumentos silenciosos a un desastre. Nadie creía que alguna vez seríamos capaces de leer el interior de lo que esencialmente parece una roca. Pero lo mismo que los hizo ilegibles, la carbonización, es también lo que evitó que la tinta se desvaneciera por completo. Era como una cápsula del tiempo que estaba cerrada con una llave que aún no existía. Herculano fue preservada mucho mejor que Pompeya porque en Pompeya la ceniza era ligera y las cosas se pudrieron, dejando espacios vacíos. En Herculano el lodo pesado se convirtió en roca sólida y protegió todo adentro, dándonos un vínculo directo al día en que el mundo romano terminó para estas personas. Las palabras ocultas de un maestro. Cuando la IA finalmente empezó a decodificar oraciones completas, los académicos quedaron impactados por lo que estaban leyendo. Esperaban encontrar poemas famosos o historias sobre los dioses, pero en cambio encontraron un tipo muy específico de filosofía llamada epicureísmo. Esta era una escuela de pensamiento que se trataba de encontrar paz mental, buscar placeres modestos y evitar el dolor. El autor era un hombre llamado Filodemo, y era básicamente el filósofo de la casa para la familia que vivía en la villa. Su trabajo era enseñar a los romanos ricos cómo vivir una buena vida sin estar obsesionados con el poder y el dinero. Lo cual es bastante irónico considerando que estaba viviendo en una de las casas más caras jamás construidas. El texto decodificado es como un mensaje directo del pasado que nos dice que dejemos de perseguir cosas que no importan. Una sección del pergamino habla sobre la comida y dice que las personas que piensan que la comida cara es mejor, solo se están engañando a sí mismas. Argumenta que si realmente tienes hambre, una comida simple es tan buena como un banquete lujoso. Esto podría no sonar impactante hoy, pero en un mundo donde las élites romanas estaban gastando fortunas en aves exóticas, especias raras y platos complicados, era una bofetada enorme. Filodemo les estaba diciendo a los hombres más ricos del mundo que su lujo era una trampa y que se estaban haciendo miserables tratando de impresionar a otros. Y escucha esto, el pergamino incluso habla sobre el color púrpura. En Roma, el púrpura era el color de los emperadores y los oficiales de más alto rango. Era increíblemente caro de hacer, porque venía de miles de pequeños caracoles marinos que tenían que ser cosechados y procesados a mano. Usar púrpura era el símbolo de estatus definitivo, pero el pergamino argumenta que la alegría que obtienes de una túnica púrpura no es alegría real, es solo una ilusión de poder. La IA encontró estas palabras en una casa que estaba decorada con el arte y los muebles más caros que el dinero podía comprar. Es como encontrar un libro sobre los peligros del consumismo dentro de la sede de una corporación minorista masiva. La parte loca es lo conversacional que es la escritura. No se lee como un libro de texto seco y aburrido. En cambio, se lee como alguien hablando con un amigo durante la cena.
Filodemo usa ejemplos de la vida cotidiana, como la forma en que la gente actúa en las fiestas o cómo se preocupan demasiado por lo que piensan sus vecinos. Era un maestro en señalar las pequeñas formas en que los humanos se hacen miserables sin razón. La IA ha descubierto secciones donde se burla de la gente por tener miedo de la muerte, y dice que una vez que nos vamos, no sentiremos nada, así que no tiene sentido preocuparse por eso ahora. Quería que la gente se enfocara en el presente y los amigos que tenían a su alrededor. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que estos escritos probablemente nunca fueron destinados a ser vistos por el público. Esta era una biblioteca privada para un pequeño grupo de pensadores élite y sus estudiantes. Estos eran los pensamientos prohibidos del mundo romano. Si fueras un emperador, no querrías que tus soldados o la gente común leyera sobre cómo el poder es una ilusión y que la paz es más importante que la conquista. La villa era un santuario para ideas que eran demasiado peligrosas para las calles de Roma. Ahora, la IA está actuando como un denunciante histórico, trayendo estos secretos a la luz después de 2 milenios de silencio. El texto también insinúa la forma en que los romanos usaban a los pobres para su propio entretenimiento. Hay una sección que describe los festivales religiosos como nada más que grandes espectáculos para que los ricos presumieran su dinero. Dice que a los dioses no les importa el oro y los sacrificios, y que todo es solo para el ego humano. Este es uno de los escritos más subversivos que jamás haya salido del mundo antiguo. Muestra que incluso en aquel entonces había personas que veían a través de las mentiras de los poderosos, y trataban de encontrar una mejor manera de vivir. La biblioteca de los papiros es esencialmente una máquina del tiempo para la mente humana, mostrándonos que nuestros ancestros lucharon con exactamente las mismas cosas que nosotros. El éxito del desafío Vesubio ha iniciado una nueva fiebre del oro en el mundo de la arqueología. Ahora que sabemos que la IA puede leer estos pergaminos, los gobiernos y universidades están hablando de volver a la villa para terminar el trabajo. Durante décadas, todos tenían demasiado miedo de excavar porque no querían destruir los pergaminos que aún no podían leer. Pero ahora tenemos la tecnología para escanear profundamente en la tierra y ver lo que está escondido sin mover una sola piedra. Hay planes para usar pequeños robots y sensores avanzados para mapear las partes de la casa que todavía están bajo 20 metros de roca. ¿Crees que estas lecciones antiguas sobre perseguir el estatus todavía aplican a nuestro mundo de hoy? ¿Qué libro perdido o autor te gustaría más encontrar en la biblioteca enterrada si pudiéramos escanear todo mañana? Déjanos saber en los comentarios y asegúrate de dar me gusta y suscribirte para más inmersiones profundas en los mayores misterios del mundo. Misterios del mundo.